este video hablaremos sobre vectores, y para que el concepto de vectores quede claro debemos recurrir al concepto previo de magnitud física. Una magnitud física es toda propiedad de los cuerpos que se pueda medir, es decir, todo lo que nos rodea, todos los cuerpos que nos rodean, todo lo que se pueda medir es una magnitud física. Como todos los cuerpos que nos rodean pueden poseer una o más magnitudes físicas, estas se han clasificado en magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Una magnitud escalar se refiere a la cantidad que queda determinada al conocer su valor numérico y su unidad de medida, es decir, aquella cantidad que nosotros comprendemos y no nos queda ninguna duda de que es esa cantidad con tan solo observar el número y su unidad de medida. Por ejemplo, todos conocemos 10 centímetros, pues más de alguna vez hemos tenido una regla en nuestras manos y sería inconfundible decir 10 centímetros, una línea más o menos como esta, por ejemplo, y una como esta. Conocemos la diferencia, por lo tanto no nos podrían mentir y nos quedaría completamente claro. De la misma manera, 5 segundos, puesto que los segundos transcurren a diario y no nos podrían engañar comparando un segundo con una hora. De la misma manera, podría ser el dinero. Si a nosotros nos dijeran, aquí tiene 50 quetzales y nos dan 5 billetes de un quetzal, sabemos que no es cierto, nos están engañando, porque nosotros conocemos cuánto es 50 quetzales. Como podemos observar, todos estos contienen un número, 10, 5 y 50, y una unidad de medida que sería el centímetro, el segundo y en este caso los quetzales. Todas son cantidades con las que no nos pueden engañar, pues ya las conocemos. Y la manera de graficar un escalar sería representar gráficamente alguno de estos valores de alguna manera. Podemos graficar 10 centímetros. Para graficar 10 centímetros, como nosotros ya los conocemos, podríamos trazar una línea para definirlos. Pero como no todos pensamos igual, esta línea podría estar trazada por alguien por una línea horizontal, por alguien más podría ser una línea vertical, alguien la podría hacer inclinada a la derecha o alguien a la izquierda, o inclusive habría alguien que podría definir 10 centímetros como solo la distancia entre dos puntos sin trazar una línea. Pero todos conocen el concepto de 10 centímetros. Eso sería una magnitud escalar. En caso contrario, una magnitud vectorial no queda definida solo con un número que sería la magnitud, una unidad, sino que además de eso debe poseer una dirección y un sentido para quedar completamente definido. Por ejemplo, tomaremos los mismos 10 centímetros. 10 centímetros, como ya observamos en el ejemplo anterior, cualquier persona lo puede representar de diferente manera. En cambio, en la gráfica de este vector, por ser un vector, debe poseer una dirección y un sentido. Por lo tanto, nosotros le vamos a agregar la dirección al noreste. Al noreste. Ahora puedo observar que poseo una magnitud que sería 10, una unidad de medida que sería el centímetro, el noroeste sería la dirección, y para explicar el sentido trazaremos la gráfica de este vector. Antes de explicar el sentido, veremos que cumpla las condiciones de ser un vector. Nos dice magnitud. En la gráfica la magnitud está dada por el tamaño de esta flecha
Esto sería la magnitud determinada también por el número y la unidad de medida. Esto es magnitud del vector. La dirección sería el lugar al que va dirigido. En este caso sería un ángulo entre el norte y el este, el noreste. Esto sería la dirección. Generalmente está dado por coordenadas polares, por coordenadas cartesianas o por un ángulo. Esta sería la dirección del vector. Y por último, el sentido del vector está determinado por el lugar al que va dirigida la flecha. En este caso observamos que la flecha es hacia arriba, por lo tanto el sentido del vector es positivo. Es de sentido positivo, ya que en otros casos podría existir un vector que podría ir dirigido en la misma dirección pero hacia abajo y su sentido sería negativo. Por lo tanto, en este caso es un sentido positivo. Esta es la gráfica de un vector. Por último nos dice, una magnitud vectorial se representa con letra y la flecha encima. Para indicar entonces y diferenciar que esto de acá es un vector, lo voy a representar por una letra cualquiera. En este caso voy a colocar A con una flecha encima que indica que esto se trata de un vector. Y se lee, vector A es igual a 10 centímetros al noreste.